Ubiquémonos en nuestras Biblias en Romanos capítulo 9, por favor. Continuamos en nuestra exposición de la carta a los romanos. Vamos a leer el capítulo 9 completo. Por favor, sígame con su vista. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El capítulo de Romanos que he leído es una sección que, si obviamente estuviste prestando atención a todo lo que estaba diciendo, es un capítulo
que ha llenado de mucha controversia a la iglesia actualmente. Sin embargo, perdón, el motivo del capítulo, inclusive este argumento del apóstol Pablo, se extiende desde el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11. Es un solo argumento. Él ha estado hablando en el capítulo 8 acerca de lo que es la vida en el espíritu, del tiempo presente, las aflicciones, y pasa a hablar acerca de las misericordias de Dios que tenemos en Cristo precisamente al ser electos, y pone como ejemplo a Israel, el Israel étnico. El propósito de estos 3 capítulos del argumento es terminar como termina el apóstol Pablo. Él termina en el capítulo 11, versículos 33 al 36, con una doxología. Una doxología es una expresión de alabanza. A Pablo enumerar, considerar y hablar de las verdades profundas que dicen estos 3 capítulos, cuando lo hemos comprendido correctamente, entonces deberíamos terminar igual que Pablo termina esa sección. ¿Cómo la termina Pablo? Miren lo que dice desde el versículo 33 del capítulo 11. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Significa, hermanos, que si usted al leer estos 3 capítulos no termina alabando, adorando y expresando como en ese clímax, en esa éxtasis de ver las profundidades de las riquezas de Dios, entonces usted o yo no hemos entendido lo que Pablo está diciendo. Esto lo explico por razón obviamente homiléticos. Yo no voy a predicar de los 3 capítulos hoy. Voy a tratar de ver las secciones por separado. Me propongo predicar hoy por lo menos todo el capítulo 9. Sin embargo, si no terminamos, después de ver las verdades o de analizar la profundidad de las verdades que Pablo enumera aquí, alabando a Dios, diciendo, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría de Dios, cuán insondable e inescrutable es su camino, hay 2 razones. Yo no prediqué bien o tú no prestaste atención a lo que dice Dios aquí. Pero a la hora de ver todo lo que dice el apóstol, deberíamos terminar adorando a Dios. El capítulo de alguna manera ha traído controversia. Y también a las personas, a algunos le termina con desaciertos. Pero como les dije, el objetivo no es crear una controversia y tampoco dejar a uno con incertidumbre. Ni con, oye, pero qué horrible es Dios. Sin embargo, si se explica y se entiende bien el capítulo, también hay 2 reacciones que se pueden ver en el futuro. O tú terminas odiando a este Dios, porque esa es la verdad. Cuando ves lo que dice, o tú desprecias a este Dios, o lo adoras. Pero no puedes quedar en intermedio. Entonces yo hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, espero crear una de esas 2 emociones. O te vas de aquí odiando al Dios que habla Romanos 9, 10 y 11, o te vas de aquí adorando al Dios de Romanos 9, 10 y 11. Mi oración es que puedas adorar a Dios. El asunto también se va por cierta situación que pone Pablo acerca del pueblo de Israel, el Israel étnico. Hoy es muy común escuchar, por ejemplo, elevemos una oración por Israel. Somos cristianos mesiánicos. Vamos a bendecir al pueblo de Israel, el Estado que se formó en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, en el Tratado de Balfour.
Las Naciones Unidas reconocieron al Estado independiente de Israel. Y hoy en día hay iglesias, hay pastores, hay congregaciones, hay ciertos sectores del cristianismo que dicen que debemos buscar el beneficio de Israel, los judíos, porque son el pueblo especial de Dios. Y que cualquier persona que no haga eso, o un cristiano, una iglesia que no haga eso, entonces va a llevar una maldición de Dios. Y se cita aquella promesa, porque yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Incluso hay algunos sectores que dicen, recuerdan al expresidente Hugo Chávez, que murió del cáncer de colon. Dicen que la razón de esa enfermedad y de su muerte fue porque en una locución él maldijo a Israel, al Estado de Israel, criticando sus planes de guerra contra los palestinos, contra los Libia, el Líbano, y que eran unos, de alguna manera, lacayos del imperio, y todo eso que siempre escuchamos. La locución está en internet y él sale maldiciendo y maldigo a Israel desde mis entrañas. Y de allí algunos sectores de la iglesia dicen que Dios le dio cáncer en el colon y por eso murió, porque él había maldecido a Israel. Yo no creo que eso es así, pero no porque yo digo, sino porque pienso demostrar con la palabra de Dios que la Biblia no enseña que la iglesia de hoy tiene que estar orando por el Israel étnico, ni mucho menos que el Estado de Israel, que ahorita está ubicado allá en la guerra con Palestina, es lo que Pablo está diciendo en este momento. Yo pretendo que eso lo veamos a través de la palabra de Dios, por supuesto. Ahora, si tenemos un poco de historia, en 1948, como les dije, se restableció lo que fue la nación de Israel. Desde el año 70 y después 132 después de Cristo, por la primera destrucción de Jerusalén por los romanos, y en el 132 también hubo la última dispersión. El Estado de Israel, de alguna manera, donde vivió el Señor Jesús, donde caminó, donde hizo su ministerio, desapareció. Y a través de los años, por los últimos años, no había existido esa nación, sino que estos judíos habían sido dispersos por todos lados. Y luego, bueno, como ya sabemos, del siglo XX, con razón de la Segunda Guerra Mundial y ese antisemitismo de los alemanes, de Hitler, entonces eso provocó políticamente que los judíos buscaran restablecer su país, su patria, y eso hizo que buscaran emigrar hacia lo que ahorita se conoce como Palestina, lo que en la Biblia se llama Canaán. Y en 1948 el Imperio Británico, usando su poder político y militar, que en este caso era como decir el vasallo de todas esas zonas por allá, y con las Naciones Unidas, establecieron lo que se llama hoy el Estado de Israel. 1948, eso es historia universal. En 1967 se dio lo que fue la Guerra de los 6 días. ¿Conocen eso? Ariel Sharon era el comandante general de las fuerzas judías en aquel momento. Y en ese tiempo Israel expandió su territorio, las Naciones Unidas le habían dado cierto territorio así, y en ese momento ellos en la Guerra de los 6 días expandieron su territorio y recobraron a Jerusalén como la capital. Y de ahí viene esa guerra que nosotros hoy en día estamos escuchando constantemente. Ahora, muchos cristianos dicen que ese es el cumplimiento de la promesa de Dios, que Dios traería desde los 4 puntos del mundo, el norte, sur, el este y oeste, y Dios reuniría al Estado de Israel de nuevo, y Él los bendeciría, y ven ese evento en 1948 como el cumplimiento de la promesa de Dios, y que hoy en día, por ejemplo, no se pudiera apoyar ni a Irak, ni a Irán, ni a los palestinos, ni a los árabes que quieren sacar a Israel de allí por las guerras que hay, porque si no, Dios te va a maldecir. Sin embargo, a pesar de que la Biblia sí dice eso, de aquella promesa de reunión de los escogidos de Dios, el Estado de Israel está lejos de ser una teocracia. Y mucho menos de reflejar el reino de Dios. El Estado de Israel, como se conoce ahorita,
es un Estado secular, es decir, como todas las naciones igualmente. Se dirigen democráticamente, hay elecciones, hay libertad de culto, obviamente se practica el judaísmo, se practica el cristianismo, se practica el islam, se practica el budismo, hay ateos, hay judíos ateos, se practica la homosexualidad, porque allá se admite la homosexualidad. Entonces obviamente el Estado de Israel en su mayoría no es creyente. Entonces no es justificación teológica para decir que hay que orar por alguien o que hay que proteger a alguien que no es creyente. Ahora, hay un cuestionamiento que hoy en día los judíos pueden decir acerca de que Jesús, el Jesús de Nazaret, que los cristianos predicamos, quien es Dios hecho hombre y el Mesías encarnado, no es quien dice ser. Los judíos hoy manifiestan algunas razones de eso. Y estoy haciendo este marco porque eso es precisamente los argumentos que responde Pablo en Romanos 9. Por eso no estoy tratando de aburrirlos, estoy tratando de ponerlos en contexto para que entendamos lo que dice Pablo. Entonces el cuestionamiento judío aproximadamente es así. Tienen aproximadamente 3 o 4. Ellos dicen, si Dios en verdad envió a su Hijo para redimir a Israel y al mundo, ¿cómo es posible que el antiguo pueblo escogido no lo haya aceptado? Nosotros sabemos que en su mayoría los cristianos rechazaron a Cristo, a Jesús, terminaron crucificándolo. Los judíos. Y de aquel momento para acá, la vasta mayoría de los judíos también lo han rechazado. Por 2000 años han estado rechazando en su mayoría a Jesús, al que nosotros predicamos que es el Cristo. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que los judíos, a quienes los cristianos reconocen como su nación elegida, como una nación elegida de parte de Dios y privilegiada, rechazaron a su Mesías esperado y lo condenaron a muerte? ¿Cómo es posible eso? Si algo es verdad que decimos los cristianos y que decimos que enseña la palabra de Dios, es que la esperanza de los judíos es que viniera por fin el Redentor de Israel. Esa es la esperanza desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Toda la historia de la revelación antiguo testamentaria consiste en que un día vendrá el legislador y nos redimirá. El cristianismo plantea que ese redentor ya vino, y que es Jesús de Nazaret. Los judíos dicen, si eso fuera verdad y que Israel ha estado esperando toda su historia desde su creación eso, ¿cómo es posible que ellos no lo hayan, que ustedes sí lo entendieron y nosotros no? No puede ser posible que ese Jesús sea quien dice ser. Ellos dicen también, como lo dije, si los judíos del siglo I hasta el día han rechazado a ese Jesús como el Mesías prometido, entonces es absolutamente irracional creer que Jesús es el que los cristianos dicen que es. Él vino porque es la esperanza nuestra. Ahora ustedes dicen que Él vino, pero la gran mayoría de nosotros dice que no ha venido. Entonces ellos dan por sentado de que esa argumentación ya demuestra que Jesús no es quien dice ser. Los judíos también concluyen que el cristianismo no es más que una perversión de la religión verdadera dada por Dios, es decir, el judaísmo. El cristianismo lo que quiere es pervertir, desviar a la religión verdadera. No se preocupe. Voy a pedir, como un favor también, lo pido en amor, de que los niños por este tiempo no vayan al baño, a menos que sea una extrema emergencia. Durante el culto no debemos evitar las interrupciones. Si hay una emergencia, comprendemos, no se deben preocupar, pero tratemos de evitarlo. En tercer lugar,
Otras razones que dan los judíos para negar que Cristo es quien dijo ser, es que el cristianismo, dicen ellos, relega al antiguo pacto de Moisés y abre la puerta para que los gentiles se acerquen a Dios sobre términos iguales que los judíos. Y eso, dicen ellos, no puede ser. Nosotros somos una nación privilegiada. Ahora, los cristianos no negamos que ellos han sido privilegiados. Lo que sí negamos es lo que ellos dicen, que Jesús no es el Redentor prometido. Por eso Pablo comienza diciendo: verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué tienes gran tristeza y continuo dolor en mi corazón? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo, ¿cuál es la condición de tus hermanos parientes del Israel nacional para que tú tengas un continuo dolor? Son anatemas y separados de Cristo. Y Pablo dice, eso me duele profundamente. Porque él dice, son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Toda la fe cristiana ha dependido constantemente de la revelación de Dios que se la ha dado a través de ese pueblo, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Por qué, Pablo, estás con un continuo angustia y dolor y tristeza? Porque a pesar de todos esos privilegios, ellos son anatemas y separados de Cristo. ¿Saben qué es anatema, verdad? Maldito por Dios. Eso es un anatema. A pesar de todos esos privilegios, ellos están separados de Cristo. Miren el Salmo 147. Salmo capítulo 147, versículos 19 y 20. Hablando de Dios dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios ¿a quién? A Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. ¿Cuál es la razón de la alabanza del salmista en ese caso? Él está viendo ese amor especial, esa posición privilegiada en las cuales Dios colocó a este estado, a este país, a estos hombres, y le dijo, le enseñó su juicio, y no hizo eso con ninguna otra nación. Definitivamente algo privilegiado. Pero por el hecho de tener privilegios no significa que son virtudes. Una persona puede vivir en una casa con una situación económica muy buena, puede estudiar en la mejor universidad, puede inclusive tener un carro particular para ir y venir, puede inclusive tener el dinero para comer en la calle y no tener que ir a pasar hambre, pero una persona que de alguna manera tiene muchos privilegios, y de esas personas se espera más. Se espera más. Y cuando obviamente no responden en concordancia con los privilegios que se les ha dado, entonces la desilusión es mayor. Y eso es lo que básicamente pasa con Israel. Ellos han tenido unos privilegios que ninguna otra nación tuvo desde su propia creación. Y a pesar de eso, son anatemas separados de Cristo. Y Pablo dice, yo tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Para un judío, el cristianismo es como un movimiento hereje que se propone abolir el antiguo pacto de Dios y sus promesas dadas a Abraham y reiteradas a los patriarcas. Ellos dicen, ustedes sí son como decir, oye, qué vivos.
Dios, el Dios de los cielos, el único Dios verdadero, se nos reveló a nuestros padres, a Abraham, Jacob, Isaac, con promesas donde sería nuestro Dios por siempre. Ahora ustedes dicen que es su Dios y no el nuestro. Eso, ustedes son el movimiento hereje. Ustedes están haciendo básicamente, ustedes están aboliendo todas las escrituras. Ese razonamiento parece plausible. Los judíos consideraban al cristianismo como una denigración total de la integridad y fidelidad de Dios. Dios nos prometió cosas. Yo creo que Dios es fiel. Y tú me vas a decir que Él abandonó su promesa. Eso también es un argumento plausible para considerar. Debido a que el plan de Dios de ofrecer salvación en términos equitativos a gentiles como a judíos era un misterio, escúcheme bien, era un misterio que no estaba plenamente revelado en el Antiguo Testamento. Estoy usando la palabra plenamente revelado, pero sí estaba revelado, y eso lo responde Pablo en el capítulo 9. Y eso es lo mismo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. Vamos a buscar Efesios capítulo 3. Versículos 4 al 6. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6, ¿cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese misterio que ha sido revelado, pero no plenamente en el Antiguo Pacto, y que en el Nuevo Testamento se revela plenamente y al cual Pablo es hecho ministro. Pablo dice, ese misterio es que los gentiles, es decir, todo hombre y toda mujer que no viene de descendencia judía, es también partícipe de la promesa de Dios que prometería perdonar el pecado y ser su Dios para siempre. Eso es lo que Pablo está diciendo en estos capítulos. Entonces, ya entrando en tema, Pablo en el capítulo 9, desde el versículo 6 al 33, porque los primeros 5 estuvo lamentándose, empieza a decirnos las razones básicas para explicarnos que el cristianismo no es una herejía ni una blasfemia, que en particular la razón del rechazo de la mayoría de los judíos y de Israel como nación no impugna el carácter justo y santo de Dios, sino que, y tampoco vicia la revelación del Antiguo Testamento de las Escrituras, y tampoco el cristianismo altera los medios por los cuales todos los hombres han sido salvos. Eso es lo que se propone a describir Pablo en el capítulo 9. Entonces van a ser 4 puntos. Yo voy a procurar ser más rápido. El primero es que la incredulidad de Israel, como dicen ellos, si la mayoría de nosotros no cree, entonces Jesús no puede ser quien dice ser. Pero Pablo explica aquí que la incredulidad de Israel es consecuente con la promesa de Dios. Eso lo dice desde el versículo 9, del capítulo 9, versículos 6 al 13. La incredulidad de Israel es consecuente con la promesa de Dios. En segundo lugar, él pone el segundo argumento. La incredulidad de Israel es consecuente con la persona de Dios. Es más, no impugna su justicia ni su santidad. Eso lo explica él desde el versículo 14 hasta el versículo 24. En tercer lugar, que la incredulidad de Israel es consecuente con la revelación profética de Dios. Eso lo dice desde el versículo 25 hasta el versículo 29. Y en cuarto lugar, la incredulidad de Israel es consecuente con el requisito o medio para la salvación de todos los hombres, que es la fe. Eso lo dice desde el versículo 30 hasta el versículo 33. Por eso es un poco complicado, pero yo voy explicando cada punto para que estemos claros. Cualquier cosa el hermano Luis está grabando, y así usted después puede escuchar si de alguna manera yo voy muy rápido y no va a estar entendiendo. El primer punto, vamos a aclararlo.
La incredulidad de la mayoría de los israelitas es consecuente con la promesa de Dios a Abraham. Es decir, no anula la promesa, a pesar de que es una realidad que la gran mayoría de ellos son unos incrédulos y, como ya lo dije, o como lo dijo Pablo, son anatemas y son separados de Cristo. Versículos 6 al 13. Vean cómo empieza. No que la palabra de Dios haya fallado. Pablo le ha estado diciendo, empezó los primeros versículos y está lamentándose, ¿verdad? Pero luego él dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Porque si lo que está sucediendo es que ustedes me están diciendo, dice un judío, que Dios quebró su promesa, ya no va a cumplir con su promesa, entonces el cristianismo definitivamente es una herejía. Pero Pablo introduce, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Qué dice después la razón? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Qué significa lo que está diciendo Pablo? A pesar de lo más claro que está, él está diciendo, la promesa de Dios y su cumplimiento no estaba referida a todo aquel que fuera descendiente físico de Abraham. Y por eso Pablo puede decir, la promesa de Dios no ha fallado. Ustedes son incrédulos, o la nación de Israel en su mayoría es incrédula y es anatema y es separada de Cristo, y no porque la palabra de Dios falló, porque esa promesa no era para todos los que descendían físicamente de Abraham. Es decir, no por ser descendiente físico, Dios le debía algo. Por ejemplo, Ismael fue el primer hijo de Abraham. Recuerdan que es el hijo de Agar, la esclava de Sara. Pero eso no lo hizo heredero de la promesa de Dios. Génesis capítulo 17. Pablo está argumentando escrituralmente, porque tenemos que argumentar escrituralmente. No podemos simplemente decir, a mí me parece, porque eso significa que estaríamos violando la misma promesa de Dios. En Génesis capítulo 17, versículos 19 al 21, dice así. Entonces, versículo 18, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz en este tiempo el año que viene. Esto es exactamente lo que está diciendo Pablo en capítulo Romanos 9, versículo 6. Dios no está invalidando su promesa, o no la estamos invalidando al haber la incredulidad de Israel, porque inclusive Ismael, siendo descendiente natural y físico de Abraham, Ismael dijo Dios, yo no voy a entrar en pacto con él. Ciertamente tuvo unas bendiciones terrenales, pero la promesa que yo te he hecho, él no está dentro de esa promesa. Así que, por ser descendiente físico de Abraham, eso no le garantizaba absolutamente nada. Recuerden que para este punto los judíos siguen diciendo, Dios está conmigo porque le hizo una promesa a Abraham. Pablo dice, no, así seas, así rastrees la línea más pura hasta Abraham. Eso no obliga a Dios a darte nada. Más adelante, Sara muere primero que Abraham. Y Abraham se vuelve a casar. Eso está en Génesis capítulo 25. Él se casa con una mujer llamada Setura o Setura.
y él tiene 6 hijos más. En el capítulo 25 ya habían sepultado a Sara, y en el versículo 1 dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz Sinran, Joksán, Madán, Madián, Isbac, y Súa, y Joksán. Engendró a Seba y Dedán a hijos de y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurín, Letzusín y Leumín, e hijos de Madián, versículo 6, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y le envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Aquí también vemos que la Biblia nombra a 6 hijos más de Abraham, y que estos hijos tuvieron hijos, o sea, que podían arrastrar su descendencia hasta Abraham, pero en toda la revelación bíblica no se vuelve a hablar de ellos. Ni Ismael, ni los hijos de Setura podían reclamar una bendición hacia Abraham, con todo y que eran hijos de Abraham, porque la promesa no fue para la descendencia física exclusivamente. Entonces, en los versículos 7 al 9, Pablo remarca que solo el hecho de ser descendiente físico de Abraham no los hacía creyentes, ni tampoco que Dios les debía algo a ellos, pero esa incredulidad general no prueba que Jesús no era el Mesías. ¿Y por qué la vasta mayoría de nosotros no ha creído si Jesús es quien dice ser? Porque no son elegidos, dice Pablo luego. La incredulidad general de los judíos no impugna la promesa de Dios, más bien la confirma. Eso se hace evidente en el resto de la revelación bíblica, donde, por ejemplo, Elías ve que la gran mayoría de los israelitas es apóstata, y él pide a Dios que haga un juicio contra los apóstatas. Los apóstatas son los mismos israelitas. Eso lo dice él mismo en el capítulo 11, versículos 2 al 5. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente que escogido por gracia. Es decir, esa descendencia física de Abraham no puede reclamar absolutamente nada, porque ellos son apóstatas, porque no son elegidos, y que de alguna manera, aunque Elías veía que la nación en su mayoría era apóstata, Dios le dice: yo tengo un remanente reservado. Entonces eso confirma en primer lugar que la incredulidad de la mayoría de los israelitas o de los judíos, eso no impugna la promesa de Dios. Dios no les debe nada. Eso en primer lugar. La Biblia enseña que desde el principio, hermanos, quienes tenían la salvación, quienes tendrían la justificación, la bendición de Dios, la manera de hacerlo no era por nacer de los lomos de Abraham, sino que era por fe, inclusive antes de que Abraham existiese. Porque eso es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 4, y habla de la salvación de Abel. Abel es el segundo hijo de Adán, y dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. El medio instrumental que el Dios soberano estableció para darle la salvación a los hombres es la fe. ¿Y la fe en qué? No una fe que yo tengo un poder dentro, no, la confianza en lo que Él ha dicho, cómo justifica al impío. Y eso lo estableció desde Abel, desde Adán, porque Adán debía haber sido muerto cuando Dios lo recrimina por comer el fruto, y vino Dios y le dice, mata un cordero, y le dice, la simiente de ella te va a salvar, la simiente de ella. Y Adán tenía que creer eso, solo por fe. Eso en primer lugar.
Es interesante que en el capítulo 1 de Juan, cuando el Señor Jesús busca al apóstol, a quien fue apóstol Natanael, le dijo a Natanael: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Cuando él dice a Natanael, un verdadero israelita, está implicando que habían israelitas que no eran verdaderos, que eran falsos. A los líderes judíos, en contraste, en Juan 8 les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cuando le dijo: si creéis en mis palabras, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo vas a decir que somos esclavos? Nosotros somos hijos de Abraham. Ellos ¿a qué sacaron? Nuestra descendencia. Dios está con nosotros. Nosotros tenemos el favor de Dios porque somos linaje puro de Abraham. Y Jesús le dijo: no, ustedes son hijos del diablo. Por más judíos que fueran. A Juan el Bautista está predicando y ve a los fariseos, a los escribas acercarse y les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? No comencéis a decir entre vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede sacar hijos a Abraham de estas piedras si él quiere. O sea, toda la revelación bíblica, desde Elías, el Antiguo Testamento, el Nuevo, todo, Dios estaba diciéndole: no, momentico, porque tú digas que eres descendiente de Abraham, eso no obliga a Dios a hacer nada con respecto a él. Eso no invalida su promesa. Entonces, Dios hizo una promesa, no la va a cumplir. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos que son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos, ¿con quién? Con el creyente Abraham. Esa promesa que serían benditos, de que yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo, ¿es para quién? Para que tenga fe. Y esos son los hijos de Abraham. Versículo 26 al 29 del mismo capítulo 3 de Gálatas. Pues que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos ¿de qué? Entonces, por eso Pablo puede decir: un momento, no es que la palabra de Dios falló, la promesa no era para los descendientes físicos de Abraham, la promesa es para los descendientes de Abraham que hacen igual que el creyente Abraham, es decir, que creen. Y él después promete, la palabra de Dios: si ustedes creyeron, son hijos de Abraham, herederos de la promesa. Dios prometió ser tu Dios, siempre. Eso es lo importante. Por eso es que no podemos decir que hay una bendición especial sobre un estado ahorita ubicado allá en Palestina, porque la bendición está sobre todos los que tengan fe. Y alguien que no tenga fe en el Mesías, entonces es un anatema separado de Cristo. Ese es el primer argumento. La incredulidad general de Israel no impugna la promesa de Dios, porque esa promesa no era para esos descendientes, sino para los que son de la fe. Ese es el primer argumento que plantea, la primera razón del primer argumento. Yo creo que el tiempo se me fue. Voy a dar la segunda razón del primer argumento y con eso terminamos. Con la ayuda del Señor seguiremos. El próximo domingo, si el Señor así lo quiere. Leímos entonces desde el versículo 6 hasta el versículo 9 que esa es la razón que da Dios.
que es la razón que da Pablo, y la razón es escritural. La razón no es porque inventó una nueva religión o porque nosotros los cristianos queremos aprovecharnos o torcer la religión judía, sino lo que mismo dice la palabra de Dios. Leamos del versículo 10 al 13 la segunda razón por qué la incredulidad de Israel es consecuente con la promesa de Dios. Versículos 10 al 13 dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Comento estos versículos y con esto terminamos por el día de hoy. La razón ya está establecida con lo que acabamos de ver acerca de los descendientes de Abraham. Pero Pablo, que es un pensador profundo, no se queda con eso, a pesar de que él ya ha probado su punto. A pesar de que ha probado su punto, él remata con otro punto, que es más profundo inclusive. Él dice: a la final, Dios bendijo a Abraham por Isaac. La promesa era en Isaac. Ahora, no solo esto, dice él. Isaac también tuvo, entonces podemos decir, bueno, es que Ismael no era hijo de la esposa. Entonces por eso a lo mejor Dios no lo bendijo. Y Cetura fue otra esposa. La promesa fue con Sara, es con los descendientes de Abraham y Sara. Ok, si alguien quiere argumentar así, después Pablo dice, bueno, Isaac tuvo a su esposa. ¿Y cuál es esa esposa? Rebeca. Rebeca tuvo hijos, 2 hijos. Entonces ahí es donde Pablo establece su argumento de nuevo. No solamente son los hijos de la misma mujer y del mismo papá, eran mellizos. O sea, gemelos. No solamente eran gemelos y nacieron casi que uno un segundo antes que el otro, sino que Jacob era el mayor. Esaú era el mayor y Jacob era el menor. ¿Y qué dice la Biblia? A pesar de su descendencia pura del matrimonio, como debía ser, a pesar de que las condiciones físicas estaban dadas, según las mismas escrituras, eso no obligó a Dios a darle una bendición tampoco. Y hay un versículo profundo que es demasiado profundo. Como está escrito: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Y por qué, Pablo? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Nadie puede decir que ha hecho tal o cual cosa para ganar la bendición de Dios. La bendición de Dios es una condescendencia divina, una prerrogativa que el solo todopoderoso y soberano tiene, y Él se la da a quien Él quiere. Y a Jacob, aunque era un mentiroso, lo amó, y a Esaú lo aborreció. Antes lo hemos dicho aquí, creo. Una mujer le llegó a decir al predicador Spurgeon: no entiendo ese versículo. ¿Cómo un Dios de amor puede odiar a alguien como Esaú? Y Spurgeon le dijo: yo también tengo un problema con ese versículo, pero yo no puedo entender cómo un Dios justo puede amar a un mentiroso como Jacob. Tú eres el mentiroso, yo soy el mentiroso. Y si alguno de nosotros puede decir que ha sido objeto
de la bendición de Dios, de ser llamado descendiente por la fe, linaje de Abraham, heredero de la promesa, es por pura gracia. No cuenta que vengas a la iglesia, no cuenta que leas la Biblia, no cuenta que le des comida a los pobres, no cuenta que entregues tu cuerpo para ser quemado, no cuenta que hayas asistido a la religión más pura que haya existido, tradicional, de lo que tú quieras. No importa que seas hijo de quien sea, no importa absolutamente nada. No hay ningún mérito humano que obligue a Dios a darte la bendición de ser tu Dios. Fue solo una condescendencia, una misericordia divina que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, solo para la gloria de Dios. Por esa verdad tan profunda es que debemos terminar. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus caminos y cuán insondables e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio primero para que Él le restituya? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nosotros deberíamos adorar a Dios. Por eso dije, y un Dios que elige a unos y a otros no. Ese no puede ser un Dios verdadero. Yo le dije, o usted lo odia o usted lo adora. Pero ese es el Dios de la Biblia. Los demás versículos los trataremos el próximo domingo si el Señor así lo quiere. Amén.